Bueno, hoy vamos a repasar algunas características del realismo, fundamentalmente del realismo, aquellos procedimientos usados por Balzac. En primer lugar, se habla de la amplitud épica en las novelas balzacianas. ¿Qué se quiere señalar con esto de la amplitud épica? Que Balzac busca reflejar en sus novelas la totalidad de la vida social. ¿Qué significa la totalidad de la vida social? Reflejar las circunstancias psicológicas, pero en medio de un mundo concreto, de circunstancias políticas y sociales concretas. Esto significa que busca reflejar la vida interior de sus creaciones como personajes, pero esa vida interior está afectada o condicionada en parte por un mundo concreto, poblado de cosas materiales muy concretas. La totalidad de la vida social porque justamente muestran la vida y el destino que llevan sus personajes. Y esa vida y ese destino están atravesados por su forma de adaptarse a la esfera inmediata en la que actúan. Así, por ejemplo, el viejo Grandet, que corta pedazos de azúcar, o que a la hora de la muerte, en su último paroxismo, su sed, digamos, de oro, hace que frente al sacerdote tome el crucifijo que le ofrecen porque queda encandilado con el amarillo oro que él tanto gustaba contemplar en sus jornadas diarias. A su vez, hay que tener en cuenta la relación individuo-mundo. Balzac infiere al individuo de una unidad inmediatamente superior, que es el mundo. Eugenia Grandet pone azúcar en la mesa para su primo. Ella está enamorada de él. Está configurado a su vez ese mundo de Eugenia Grandet por el orden moral de la casa, es decir, a través de las reglas que establece el avaro. Y ese dominio a su vez está configurado por las formas del carácter de su dueño, como por las condiciones sociales propias de la provincia. De manera que para Balzac hay una serie de encadenamientos que conducen hacia una cosmología general. Muchos críticos han señalado que la comedia humana de la cual forma parte la novela que nosotros trabajamos es una supervivencia de la enciclopedia. Hay como un deseo de buscar, de reflejar, de representar la totalidad. En el caso de la enciclopedia, la totalidad del saber. En el caso de Balzac, la totalidad de individuos. Pero al hablar de individuos hay que tener en cuenta que Balzac configura sus personajes como tipo. ¿Qué significa esto tipo? A partir de 1829, Balzac esboza en sus novelas como una especie de tipología en las que se describen determinados estratos sociales y dentro de esos estratos sociales a sus representantes. Y cada uno de estos representantes tienen atributos fijos que le son propios. A Balzac no le interesa el hombre como individuo, sino como ejemplar de grupos de la sociedad. Y aquí Balzac toma el concepto de ejemplar de los biólogos y naturalistas del siglo XVIII y del siglo XIX. Para Balzac, la sociedad es una gran organización de vida, similar a la organización del reino animal. Por eso es que el siguiente punto tiene que ver con la analogía que establece Balzac entre la sociedad humana y el reino animal. Estas teorías él las va a tomar
de biologistas como Lavater, Joseph Gall, Cuvier y sobre todo Geoffrey Saint-Hilaire, que postulan cada uno de estos teóricos. En el caso de Lavater, postula que el carácter se puede inferir a través del aspecto físico y entonces va a tener en cuenta cuáles son esos rasgos físicos, desde la forma de la cabeza, a través de distinguir la forma del cráneo, los movimientos de las manos, el aspecto físico, es decir, cómo son sus miembros, si se trata de una persona robusta o por el contrario diminuta. Lavater es el autor de teorías fisiognómicas. Gall postula la teoría de la frenología, es una teoría que estudia sobre todo la base del cráneo y considera que esa base del cráneo de algún modo refleja que hay diferentes órganos, es decir, le atribuye una estructura y las diferentes formas de la cabeza y del cráneo van a revelar el desarrollo del encéfalo y las partes que componen. Y entonces atribuye que los sentimientos se hallaban en las circunvoluciones cerebrales, así como las aptitudes o los instintos, las cualidades negativas o positivas de un individuo. Según el desarrollo del cráneo o de una parte mayor que otra, o qué parte está deprimida, se podía concebir el carácter de ese individuo. Cuvier fundamentalmente va a estudiar el reino animal y lo va a dividir o lo va a clasificar en vertebrados, moluscos, invertebrados. En realidad se opone a la teoría de Geoffrey Saint-Hilaire, que es la que toma realmente Balzac, porque de ahí justamente Balzac va a establecer la fisonomía anatómica de los individuos. Y con esto, lo que hace Balzac es tomar un concepto de sociedad diferente al que se tenía en el siglo XVIII. Para el siglo XVIII la sociedad era un todo, una especie de maquinaria de seguridad, de orden, de bienestar, sustentada en la razón, en el derecho y en la ley. Es decir, es una concepción jurídica y filantrópica de la sociedad. Mientras que para Balzac, a partir de la analogía con el reino animal, la sociedad se descompone en especies, en grupos de hombres, cuyos modos de obrar y de manifestarse son distintos según las especies. Y además, cada una de esas especies poseen una especial adaptación a su esfera vital, como si fueran criaturas zoológicas. Pero estos ejemplares zoológicos con los que compara Balzac al individuo, al hombre, están en permanente movimiento. Toda especie puede transformarse en otra y esto lo va a proyectar Balzac también para entender la sociedad. Hay especies de individuos que se pueden transformar en otros. Cuando él plantea esta idea de especies o de ejemplares, hay que tener en cuenta que para Balzac, un banquero, un financista, especulador, no tiene el mismo comportamiento o las mismas características que un médico o que un militar o que un delincuente. Y esas características de algún modo están plasmadas en su anatomía. De ahí la importancia que Balzac le otorga a la descripción anatómica de sus personajes, porque estas características van a funcionar como indicios de cómo ese individuo ejemplar se adapta a la esfera en la que le toca actuar y al mismo tiempo como indicio
de ciertas monomanías que pueden tener o cualidades que pueden tener esos individuos. De manera que Balzac va a reflejar en sus novelas toda una serie de profesiones y estamentos. Esas profesiones y estamentos fundamentalmente tienen que ver con tres clases o sectores sociales: la aristocracia en su gran mayoría, la burguesía y también ciertos representantes del pueblo. La aristocracia fundamentalmente le interesa a Balzac por reflejar los síntomas de la decadencia de la aristocracia y el acercamiento a la burguesía, que es más poderosa financieramente. De la nobleza justamente va a reflejar cómo se comportan muchas de las grandes damas, la frivolidad, la corrupción, en algunos casos el comportamiento libertino de ciertos individuos masculinos, algunos de ellos, de estos aristócratas, que se casan con mujeres muy ricas pero que luego las dejan endeudadas, o que se dedican a dilapidar la fortuna de sus mujeres en el juego. También va a reflejar la bigamia, es decir, son hombres libertinos que mantienen varias relaciones paralelas. Es decir, busca reflejar esos síntomas de decadencia moral de la aristocracia. De la burguesía es la clase que Balzac va a mostrar en su verdadero dinamismo, porque es la clase social que asciende y que posee, que a su vez, y que se puede dividir en varias subclases. Las profesiones representadas van a ser los militares, los artistas, los funcionarios públicos, ya sean políticos, abogados, notarios, eclesiásticos, banqueros, médicos, usureros, profesionales, meretrices, y también van a aparecer los jóvenes como un tipo muy especial, porque son el verdadero estrato ascendente, el que tiene posibilidad de ascender por su juventud, pero también los jóvenes son víctimas de una sociedad que es implacable para aquel que es un tanto ingenuo, que es el caso de Eugenia Grandet. El mundo de las cosas. Esto es fundamental. Porque para el realismo, la cosa es parte de la fisonomía humana. Tienen un valor expresivo que repiten, por un lado, la forma psíquica y el destino del hombre. De manera que las herramientas, la vestimenta, las habitaciones, los patios, las casas, las calles, las aldeas, no son simplemente objetos o cosas o medios muertos. No son simplemente decoraciones, sino que se van a convertir en testigos, testimonios, indicios que remiten, por un lado, a la voluntad y a la aflicción humana. De manera que la descripción deja de algún modo plasmada una constancia de valor. Los objetos y las cosas no son cuerpos extraños a la acción, sino que son, de algún modo, como pantomimas, es decir, hablan, dicen algo con respecto a lo que se está representando. Las cosas contienen de manera abreviada, de algún modo, la historia interior y posterior de una vida humana. Hacen visible una vida humana. No solo plasman el esfuerzo que hace la humanidad para construir esos objetos, sino que también plasman de algún modo las expectativas, las ilusiones, los sueños, los deseos de aquellos que se desviven por conseguir esas cosas, esos objetos, aquellos que ponen toda su voluntad en decorar su casa, rodearla de cosas y de objetos.
De manera que el mundo de las cosas es fundamental en el realismo, porque el realismo busca incluir el mundo material, pero ese mundo material no se convierte en un simple decorado. De ahí que para Balzac la descripción no es simplemente un adorno dentro de la narración, sino que a nivel discursivo, la narración cumple una función vital, tan vital como la narración propiamente dicha. En general uno interpreta que en una narración lo más importante son las acciones, los acontecimientos, mientras que la descripción viene a marcar una pausa en los acontecimientos, en el acaecer, en el suceder de los acontecimientos. Para Balzac no, la descripción de algún modo acompaña a la acción. Los personajes sucumben a su destino, caen en su destino rodeado de esas cosas. Esas cosas de algún modo van con los personajes, de manera que la descripción no es un elemento superfluo para Balzac. Por otro lado, tenemos que tener en cuenta la pluralidad de la visión. ¿Y qué queremos decir o señalar con esto? Justamente porque el mundo balsaciano está lleno de cosas, hay un diálogo permanente sobre un fondo repleto de cosas. Las cosas hablan y dicen sobre los personajes. Y el deseo de los personajes por poseer esas cosas también habla y dice, revela al espectador. Por lo tanto, hay un diálogo permanente. Pero las cosas están ubicadas en espacios concretos, delimitados. De ahí que en Balzac el papel de los salones, de los banquetes, de los bailes, cumple un rol fundamental. Y a Balzac le interesa mostrar en esos espacios y ambientes la acumulación de escenas de grupos, vistas acumuladas de ciudades. De ahí que permanentemente él va a estar haciendo comparaciones con el reino animal y cuando se refiere a una multitud de gente va a hablar de enjambre de abejas o va a hablar de montón de hormigas o la va a comparar con una colmena. Esta importancia de la visión o la categoría de la visión como una categoría fundamental dentro de la narración balzaciana tiene que ver o está ligada también con esa idea de mostrar la totalidad de la vida social. Es decir, la vida social se compone no solo de la vida íntima o interior o psicológica de los individuos, sino también del mundo en el que ese individuo interactúa. Y eso es lo que busca reflejar Balzac. También para Balzac no hay personajes secundarios o menores. Todos los personajes tienen su importancia. Todos van a ser iluminados. Incluso aquellos que son o que están en un segundo plano, que no tienen una relación directa con los protagonistas, también van a estar de algún modo o van a participar dentro del desarrollo de la acción. Por ejemplo, Nanon, que es la criada de la casa del viejo Grandet, también va a cumplir un papel fundamental. Y las familias que se disputan el matrimonio con Eugenia Grandet también van a incidir en la acción. Eso es lo que busca construir Balzac, ¿no? Que estos personajes secundarios inciden de algún modo en el desarrollo de la acción y en el destino que tienen los protagonistas. Dentro de esa pluralidad de la visión, hay dos grandes impulsos que van a mover a los personajes. Por un lado, el placer y por otro lado, el oro, que es el caso de nuestra novela. Ahora, el ver y la preeminencia del lenguaje. Es importante esto de el ver y la preeminencia del lenguaje, porque si la categoría más importante que construye Balzac es la del ver, la de la perspectiva,
también es importante cómo a través del lenguaje se conforma esa categoría del ver. La pluralidad visual, o a la pluralidad visual le corresponde la pluralidad del vocabulario. Balzac se caracteriza por la superabundancia de sinónimos, de paráfrasis y de metáforas. La amplitud de la frase, es decir, la extensión que tiene la frase y la enumeración de objetos que establece Balzac en esa frase, tiene algo de fuerza compulsiva. Los objetos no están ordenados. Es decir, cuando construye Balzac la frase, la sintaxis de la frase, en realidad no le importa ordenar los objetos, sino que lo que le interesa es darle un carácter dinámico a la mirada del espectador. Es como si el espectador estuviese allí, en ese salón o en ese baile, desplazando su mirada a través de los diferentes objetos inmobiliarios que presenta ese salón. Por lo tanto, la unidad de la frase está dada por la subjetividad. En realidad es una ordenación subjetiva, depende de la mirada del espectador. Ese es un efecto que busca crear Balzac. Eugenia Grandet. Vamos ahora sí a la novela y a ver de alguna manera cómo aplica Balzac estos procedimientos que nosotros mencionamos. Eugenia Grandet es una novela que aparece en 1833 y forma parte de la comedia humana. Dentro de la comedia humana está ubicada en escenas de la vida de provincia. Está dividida en 7 partes, fisonomías burguesas, y presten atención a este nombre, ¿no? Fisonomía, término que proviene justamente de los naturalistas y biologistas. Balzac se va a detener no solo en reflejar la fisonomía de los individuos, sino también de los lugares. Fisonomías burguesas. El primo de París, la segunda parte. Amores de provincia, la tercera. Cuarta, promesas de avaro y juramentos de amor. La quinta, pesares de familia. La sexta, así va el mundo. Y la séptima, una conclusión. Fíjense que el hecho de titular la última parte, conclusión, nos indica que de alguna manera Balzac construye su novela como una tesis a probar. Él quiere probar cómo se vive en provincia, sobre todo cómo vive una familia burguesa en ascenso en la provincia. La acción, la estructura entonces dijimos en 7 partes. En cuanto a los personajes, tenemos al viejo Grandet, que es rico y avaro personaje que se dedicaba a comprar bienes nacionales, que logra amasar una fortuna por medio de comportamientos poco éticos, hace préstamos usurarios, explota bosques y viñedos, y además tiene la ventaja de heredar una parte de su fortuna por parte de familiares. También está la señora Grandet, a la que se presenta como una mujer abnegada, resignada, una mujer que no se atreve a cuestionar las reglas de su marido y que se limita simplemente a representar el papel que la mujer tiene en el siglo XIX. Eugenia, la hija de 23 años, una muchacha que Balzac va a describir como poseedora de una belleza
particular, no la belleza que en general espera la gente común, sino una belleza más bien espiritual. Más adelante vamos a hacer referencia a cómo la describe. Al presentar a la hija, a Eugenia, se presentan también los dos pretendientes que tiene Eugenia. Uno es el presidente Bonfans, sobrino de la familia Cruyot, es un abogado pedante, soberbio. Y también está Adolfo Gracín, que es hijo de un banquero y de una mujer bastante intrigante. Dentro de los personajes entonces aparecen estas dos familias, los Cruyot y los Gracims, y también aparece el primo de París, Charles o Carlos, que es hijo de un hermano del viejo Grandet, de Guillermo Grandet. En cuanto a la intriga, tenemos que señalar que, por un lado, la acción o los hechos de la historia se sitúan en una comarca, en un pueblo pequeño, Saumur, a orillas del Loira. Y en cuanto al tiempo, tenemos que pensar que la novela sitúa los hechos entre los años 1750 a 1827. Ese es el período que abarca esta novela de Balzac. La intriga se subdivide en dos partes, es decir, hay dos intrigas. Una es la de las familias que compiten por conquistar al viejo Grandet para casar, en uno de los casos a su sobrino, en el otro a su hijo, con Eugenia Grandet, y de esa forma acceder a la fortuna del viejo Grandet, que ellos intuyen que es muy grande, y están en lo cierto, es así. Y por otro lado, la intriga tiene que ver con la llegada del primo de París y lo que su presencia va a desencadenar en ese mundo de Eugenia Grandet. Vamos entonces ahora sí a hablar un poco de la descripción, un poco aplicar esto que nosotros señalamos anteriormente. El primer apartado de la novela justamente se titula Fisonomías burguesas. Y acá, según Taca, Balzac se caracteriza por la morosidad de la descripción, es decir, hay una descripción minuciosa, detallada, que de algún modo retrasa la presentación de la acción o los acontecimientos, pero que retrase la presentación de la acción no es en sentido negativo, sino que en realidad esta descripción es fundamental para Balzac, porque es la que realmente prepara la acción. En esta primera fisonomía burguesa, lo que presenta es la ciudad de provincia, y una de las cosas que señala el narrador es el silencio de los claustros, es decir, una ciudad provinciana se caracteriza por el silencio de los claustros, ¿no? de los encierros. Por otro lado, la única sonoridad que se puede percibir en una ciudad de provincia es el del empedrado de las calles. También va a describir las construcciones de madera, que son las construcciones típicas de la época, y de ahí que el viejo Grandet amase su fortuna a partir de la explotación de bosques, ¿no? Por el uso de las maderas. Describe también los locales comerciales, a los que describe como locales lúgubres, oscuros, que no tienen vitrinas, no hay adornos exteriores, es decir, no es la vitrina o el espectáculo que se aprecia en los locales comerciales de la ciudad, que es la visión que va a traer el primo de París. Describe también un poco los habitantes, cómo están preocupados, sobre todo aquellos que se dedican a los vinos, ¿no? Los vinateros, que viven preocupados por las cuestiones climáticas, las sequías, las heladas. Es decir, nos presenta a partir de esa descripción la vida cotidiana de quienes la habitan. Y en esa vida cotidiana va a presentar al viejo Grandet. Lo presenta como un hombre de 40 años, que es un tonelero en plena Revolución Francesa,
que sabía leer, escribir y contar, que justamente a partir de lo que él vende, los vinos, compra en Saumur unos viñedos, en parte con la dote de su mujer, va a comprar también una abadía y unas alquerías. Y como en Saumur el ambiente, digamos, no es revolucionario, está bastante alejado de la Revolución Francesa, él pasó por republicano, por patriota, por partidario de las nuevas ideas. Y acá hay que hacer un punto, y es que a Balzac, en el caso de Grandet, no lo dota de una convicción política. El viejo Grandet no tiene una ideología política, así que él puede ayudar a los nobles y otro día ser un patriota que se vincula con los republicanos y otro día estar con los más progresistas. Es decir, a él la única ideología que lo mueve es el oro. De manera que sus convicciones políticas pasan por actos que muestran que está con unos y con otros. Lo que a él le interesa es vender sus productos. Entonces va a proteger por un lado a los nobles y va a salir a cubrirlos en sus deudas, pero a cambio de intereses muy altos. Va a abastecer a los ejércitos republicanos de toneles de vino y a cambio, ¿qué les va a pedir? Que le otorguen unos prados que pertenecían a un convento. En tiempos del consulado, y acá hay una referencia a Bonaparte, el viejo Grandet va a tener un incidente con Napoleón Bonaparte. Y eso va a formar parte de, digamos, de su pasado, que va a tener él ahí unos problemas hasta que después puede solucionarlos. Cuando nos presenta el antepasado familiar del viejo Grandet, hay un hecho que destaca Balzac, y es que él heredó 3 herencias de su suegra, del abuelo de su suegra y de su abuela materna. Y que ya estos 3 ancianos eran avaros, que amaban mirar, contemplar el dinero, es decir, lo amontonaban para poder contemplarlo. Y esto es el primer indicio del comportamiento del viejo Grandet. Balzac lo va a configurar como un personaje tipo, es decir, el tipo usurero, acostumbrado a sacar intereses por su capital. Y como tipo o como ejemplar del usurero, tiene ciertos hábitos indefinibles, ciertos movimientos. Cuando el narrador balsaciano lo describe, señala que tenía algo de tigre y de boa, fíjense que acá lo compara con animales. Sabía agazaparse, contemplar a su presa y saltar sobre ella, es decir, los movimientos del viejo Grandet también se parecen a la de estos dos animales, los tigres y las boas. Luego, dice, abría su bolsa, engullía un montón de escudos y luego se acostaba tranquilamente como la serpiente. Fíjense que nos presenta al personaje llevando a cabo un movimiento, una acción, engullir, en la que se establece una clara analogía con las serpientes. En cuanto a la fisonomía de Grandet, señala que tiene ciertos hábitos. Grandet nunca dice ni sí ni no, es decir, nunca se compromete con nada. Él escucha a todos los que vienen a plantearle algún negocio o a pedirle ayuda. Escucha, habla muy poco y finalmente, ¿qué es lo que dice? Que no puede prometerle absolutamente nada, que va a buscar hacer, pero que no puede prometerle nada. Y esto muestra esta habilidad de Grandet para no comprometerse con lo que le piden. Además, no iba nunca a casa de nadie y tampoco quería invitados en su casa, salvo estas dos familias en las que Grandet también quiere evaluar qué posibilidades hay de acrecentar la fortuna. Pero si no, en realidad él prefiere llevar una vida huraña, es decir, de encierro. Es casi
un claustro su casa. No hay otras visitas. Esto va a explicar por qué Eugenia Grandet queda tan impactada cuando recibe al primo, ¿no? Alguien que viene además no de provincia, sino de la ciudad y sobre todo de París. En cuanto a otros comportamientos así llamativos, bueno, que no hacía ruido, parecía como que hasta quería economizar en ese sentido, ¿no? Economizarlo todo. Y justamente él no iba a casa de nadie porque tampoco quería invitar a nadie, sobre todo a comer, porque ¿cuál es la preocupación de Grandet? El gasto que ocasiona si uno invita mucha gente a comer a su casa. Físicamente se lo presenta como un hombre rechoncho, cuadrado, eh, de pantorrillas de 12 pulgadas, rodillas nudosas, su rostro denotaba cierta astucia peligrosa, el egoísmo de un hombre acostumbrado a concentrar sus sentimientos en los goces de la avaricia. Fíjense que en estas descripciones acá está construyendo o configurando la fisonomía ya de este personaje. Balzac hay que tener en cuenta que construye sus personajes como un sistema de fuerzas en oposición a otras. Por ejemplo, Balzac tiene una fuerza que lo representa a él. Esa pasión, fuerza dominante, tiene que ver con el oro. Y el viejo Grandet es un personaje que está sujeto a esa fuerza que lo empuja hacia otros personajes que también tienen sus propias fuerzas. Y en ese conflicto de fuerzas, en esos movimientos, hay como una especie de secreto soterrado que quien aprende a leerlo o descubrirlo, en realidad contiene un don. El viejo Grandet contiene ese don, sabe leer en los otros ese secreto de cómo hacer que aquellos que se acercan a él sea para beneficiarlos, para beneficiarlo a él, ¿no? Hay otros que les toca sufrir ese secreto. Nosotros vamos a ver que la mujer de Grandet y Eugenia Grandet de algún modo padecen ese secreto soterrado que posee el viejo Grandet de manejar psicológicamente a quienes lo rodean, sobre todo cuando están desesperados por deudas. El viejo Grandet posee ese secreto y lo maneja, lo utiliza para mejorar su posición económica. Los otros la padecen. Y entre esas fuerzas, el sobrino del viejo Grandet, el primo que viene de París para Eugenia, también representa una fuerza que se opone a la fuerza del viejo Grandet. Porque la pasión de Grandet es ahorrar, pero es el ahorro en sí mismo, no el ahorro para disfrutar. El viejo Grandet no solo priva a su familia del disfrute de lo que acumula, también se priva a él. Baste con leer la descripción que se hace de su ropa, siempre usa la misma ropa, arregla su propia ropa, no quiere comprar, no se quiere comprar un par de zapatos nuevos, camina prácticamente descalzo, a veces sobre la nieve, por no gastar, es decir, que la pasión dominante en el viejo Grandet es el ahorro, pero es el ahorro en sí mismo, por guardar, no pensando en disfrutar o darse placeres, no. Y él priva a su familia y se priva a sí mismo, de manera que cuando llega su sobrino, él en principio se presenta como un padre que lo quiere cobijar y hacer pasar un buen momento en su casa, pero cuando descubre la carta que trae su sobrino, donde su hermano le informa que ha quebrado y que su honor está en peligro y que justamente para que su hijo no pague las consecuencias de ese quiebre, lo envía para que él lo ayude, el viejo Grandet toma conciencia de que este sobrino representa una fuerza opuesta a la de él. Este sobrino lo va a hacer gastar, está quebrado, está en quiebra, y entonces esta fuerza se opone a la fuerza que él sostiene, que es la del ahorro en sí mismo.
Y también Eugenia Grandet va a constituir una fuerza opuesta en algún momento, porque Eugenia Grandet se enamora de este primo de París y ese enamoramiento, ese amor que siente Eugenia, un amor puro, ingenuo, constituye una amenaza para el viejo Grandet, porque ella está dispuesta a ayudar realmente a su primo. También tenemos a Nanon, la criada, que es la única capaz de soportar el despotismo de su amo. 35 años está bajo o trabaja bajo su servicio. Conocida como la Gran Nanon, que poseía una elevada estatura, una cara repulsiva, que era cuadrada de espalda, ancha de cadera, había sido rechazada en todas las casas. De manera que cuando Grandet la contrata, Nanon se convierte en la empleada leal, porque después de haber sido rechazada en otras casas por su aspecto físico, que el viejo Grandet evaluara en ella que esa grandeza de hombro, ese cuerpo robusto, a él le venía bien para los trabajos que él quería que hiciera en su casa, ella lo interpreta como el primero que de algún modo le da una posibilidad. Y ella también va a aprender algo del viejo Grandet. No lo va a llevar al extremo de convertirse en una avara, pero ella también va a acumular y guardar el dinero que le paga el viejo Grandet. Al punto que muchas de las empleadas o de las criadas de la región de Saimur la van a envidiar a Nanon, porque es una, digamos, criada que cuenta con su propio dinero, ¿no? Su propia riqueza, su propia fortuna. Incluso va a haber algunos pretendientes después que van a querer casarse con Nanon. De manera que Nanon de algún modo va a cumplir el ideal del viejo Grandet. La señora Grandet se la presenta como una mujer seca, un tanto torpe, muy delgada, muy lenta, y como que parecía hecha para ser tiranizada, es decir, maltratada, ¿no? Sin embargo, va a destacar el narrador una dulzura angélica, pero que una dulzura que tiene que ver más con la resignación. Una resignación, dice, propia de un insecto. Fíjense en esta analogía, en esta comparación, perdón, cómo describe Balzac a la señora Grandet. Eugenia Grandet justamente la va a describir como una muchacha de frente masculina, cabeza enorme, de ojos grises que tienen una gran luz radiante, caras redondas con alguna secuela de alguna enfermedad, que es la viruela, pero que estaba dotada de una belleza que no era la belleza que gusta a la gente común, sino la belleza que solo pueden apreciar los artistas. Y justamente Balzac va a concentrar en Eugenia Grandet esa belleza espiritual propia de los jóvenes que son ingenuos y que no se adaptan o que no pueden adaptarse o cuyo destino nunca puede ser el mejor en una sociedad capitalista, en una sociedad regida por el dinero y por la corrupción. De manera que Eugenia Grandet viene a representar ese personaje joven que de algún modo sucumbe y cae porque son las reglas de ese mundo en el que ella le toca actuar las que no condicen con la moral y la pureza y la ingenuidad que tiene Eugenia. Y el primo de París pertenece a un tipo de jóvenes de constitución fuerte y de una belleza que suele parecer vulgar, pero que sí tiene esa belleza que luego va a captar el primo de París. Esta figura del primo de París es descripta de manera muy eficaz por parte de Balzac, porque Balzac justamente
lo va a presentar en ese viaje que hace el primo de París hasta llegar a Saumur. Lo presenta justamente a partir de la representación que el primo de París se hace de la mansión de su tío, que cree que es una gran mansión, se compra prendas de seda, compra unos regalos, porque él piensa que va a llegar a una gran mansión. Y luego, cuando llega a Saumur, ahí es cuando Balzac aprovecha para presentar o describir la gran decepción del primo de París cuando descubre la casa o la mansión que él había imaginado como un gran palacio lleno de gente, lleno de adornos, de bonitos muebles, cuando descubre esa casa un tanto derruida. El viejo Grandet había comprado, había adquirido esa propiedad, pero no había invertido una sola moneda en arreglar la casa, más bien ponía parches. Hay una escalera que es la que le permite subir a Eugenia Grandet y que está rota. Ese escalón provoca accidentes. Y bueno, y Eugenia no sabe cómo hacer para evitar que el primo de París descubra esa, digamos, esa rotura del escalón. Ella va a tratar de decorar la habitación que le cede al primo de la mejor manera posible, porque ella también, a partir de la llegada del primo de París, va a sufrir un cambio. Advierte por primera vez la fealdad de su casa y de las privaciones de su casa. Por eso es que ella va a empezar a, de algún modo, amenazar las reglas que el viejo Grandet había impuesto en su casa. Una de las primeras reglas tiene que ver con los terrones de azúcar. Eugenia considera que debe proporcionarle a su primo un gran desayuno y para ello va a usar más azúcar de la que el viejo Grandet les deja diariamente. E incluso necesita mayor cantidad de harina porque quiere prepararle una especie de pastel para homenajear a su primo. Y bueno, ahí va a contar con la complicidad de Nanon, porque Nanon es el personaje femenino que va a vislumbrar que Eugenia Grandet se ha enamorado de su primo. Y entonces, de algún modo, la va a ayudar. Y como es un personaje que tiene una buena relación con el viejo Grandet, ella también va a buscar la forma de justificar los gastos de Eugenia ante el viejo Grandet, hasta que eso llegue al punto culminante, que es cuando Eugenia Grandet le entrega a su primo de París todos los ahorros, porque el viejo Grandet tenía como costumbre regalarle para ciertas fiestas o para los cumpleaños, regalarle dinero que ella debía guardar y que seguramente sería la dote que luego entregaría a su futuro esposo. Y Eugenia Grandet no tiene mejor idea que dársela a su primo cuando descubre que su primo está quebrado y bueno, y su primo cae en una gran depresión, porque el primo tampoco sabe que viene a visitar a su prima porque su padre ha quebrado y su padre ha decidido además suicidarse, porque él no lee la carta. Así que Eugenia Grandet le va a entregar esa fortuna, bueno, y eso es lo que va a provocar el conflicto, el clímax dentro de la novela, con después el desenlace que ustedes van a descubrir cuando lean la novela. Bueno, dejamos entonces aquí